está, yo les puedo dar el texto, no hay ningún problema, pero sacar el libro, mejor es el libro. Ya, no va a ser tan caro, yo creo que 100 luquitos va a costar. Ya, pero no es obligatorio comprar, ya que ya vean que Luis está tomando apuntes. Entonces no hay necesidad de comprar. Ya, y teoría les estoy dando, textos adicionales les estoy dando. Ya, entonces en eso quedamos. Insuficiente calidad de la red, claro. Espero que no falle. 59. Normalmente pasamos con les voy a permitir que todos entren. No sé por qué no tienen cuentas. Tienen que tener todos cuentas. Ya, ya todos que entren a clase libre. Ya, pero si no tienen cuenta, no sé, vamos a dar el trabajo o vamos a dar examen y tiene que ser con la cuenta. Ahora sí nos apuramos en avanzar, porque después nos pisa el tiempo. Ahora sí vamos a ver un tema que se llama el fraude y las normas relacionadas a la auditoría forense. Ya, una cosa es el fraude y otra cosa es la auditoría forense. Ya, ya vamos a hacer aquí. Ya, supongamos, una cosa es el fraude y ustedes ya saben qué es el fraude. Es un acto intencional realizado por una o más personas. Ya, ahorita puedo decir control de lectura. Ya, preparo un formulario, paso y hacemos un control sorpresa. Les he dicho que tienen que saber esas cosas. Ya, una cosa es el fraude y otra cosa es la auditoría forense. Aquí, de uno de ellos a pegar. Y hay otra cosa sería la auditoría forense. Auditoría forense. Ya, entonces la auditoría forense sería, en pocas palabras, sería auditoría más fraude. De eso se trata. Ya, auditoría, saber hacer auditoría y conocer además sobre el fraude. Más el fraude es el más fraude. Por eso es que vamos a llevar un poco sobre fraude y sobre auditoría. Y entonces la auditoría es saber hacer auditoría para identificar hechos fraudulentos. Y entonces más o menos sería eso. Pero una cosa es el fraude y otra cosa es la auditoría forense, que están relacionados, sí. Hacer auditoría es un proceso de acumulación de evidencia para demostrar la existencia de un hecho fraudulento. Ya podemos dar varias definiciones. El fraude es un acto intencional. ¿De qué se dedica la auditoría forense? De identificar esos actos intencionales. Listo, ya está. La relación. Así vamos a ver. Ahora vamos a ver, dice el tema, normas, normas relacionadas al fraude. El fraude, dice el fraude y las normas relacionadas a la auditoría forense. Y entonces vamos a ver un poco de fraude, que en el tema número 4 vamos a ver mucho más sobre auditoría forense y fraude. Ya vamos a ir completando todavía. Pero aquí vamos a dar la definición que ya hemos visto, vamos a hacer pasar, y las normas que se relacionan con la auditoría forense y las normas también que hablan sobre fraude. Ahora sí, vamos. Primero, concepto de fraude. Ya, entonces, para hacer auditoría forense tenemos que saber el concepto de fraude. ¿Qué se entiende por fraude? Y esto lo hemos visto en el primer tema, ya nos hemos anticipado para que partamos correctamente. Ya, y eso ya hemos visto, no vamos a hacer pasar mucho. Ya es un acto intencional por una o más personas de la administración, encargados del gobierno o empleados, es decir, cualquier funcionario de una organización, o terceros, debería ser y terceros, que hacen algo, no usan el engaño, no usan violencia, no violencia, ya no violencia. Es una característica del fraude, que se usa el engaño, por eso es fraude.
no se entra a robar con armamentos, con narcotráfico. Ese no es nuestro campo de acción, ya lo dice el concepto. Nosotros hacemos entonces en la auditoría forense, ¿qué se hace? Se hace auditoría a hechos fraudulentos. Ese es nuestro campo de acción. Fraude. Entonces, para hacer ese nuestro campo de acción tenemos que saber qué es fraude. A través del uso del engaño para obtener una ventaja injusta y ilegal. 99% es para sacar beneficio. Y ese beneficio es injusto o es ilegal. Ya, entonces, esa es la definición. ¿Quién lo hace esa definición? Lo hace la NIA 240. Es una norma de auditoría que está relacionado a hechos fraudulentos que se pueden determinar en la auditoría financiera. En general, esa norma nos señala que en cualquier tipo de auditoría podemos identificar hechos fraudulentos y el auditor tiene que estar alerta a esos hechos fraudulentos. Ya entonces, eso lo ha hecho las NIAs, lo emite la IFAC. Y ahí son los elementos del fraude. No vamos a hacer pasar porque ya les he dicho esto, para que ustedes hagan seguimiento, tienen que ver el tema 1, tema 2, tema 3 y está grabado más todavía. Ya entonces, si alguien no ha pasado clases el tema 1, que vea la grabación, ¿no? No vamos a tardar mucho tiempo, porque quiero enfocarme en otros. Ahora sí, con relación a las normas relacionadas con la auditoría forense, entonces, en una norma de auditoría habla del fraude, nos hace una definición técnica. Ya, cuando hablamos de normas relacionadas, porque cuando queremos meternos a un campo de acción, en este campo, a una especialidad de la auditoría, tenemos que saber qué normas, lo primero que tenemos que saber son las normas. Pero en este caso estamos hablando solamente de norma técnica y también sí un poco de norma legal. Vamos a hablar hoy día de norma legal más. Ya, entonces, pero ojo que vamos a enseñar después esas normas, vamos a ir viendo en qué momento lo introducimos, las normas técnicas y legales. Ya, pero cuando hablamos de la auditoría forense, no existe una norma técnica específica para hacer auditoría forense, no existe. Ya, si queremos buscar cómo hacer auditoría forense técnicamente, no existe. Específicamente no existe. ¿Existen normas que sí están relacionadas a la auditoría forense y que es muy similar a la auditoría forense? Sí existe. Ya, entonces no existe norma técnica específica para realizar auditoría forense. Sin embargo, las normas técnicas de auditoría son aplicables en lo técnico. ¿Qué quiere decir? Que las normas de auditoría, las NIAs, sirven como base técnica para hacer cualquier tipo de auditoría. Estos han sido creados para hacer auditorías financieras han sido creadas no para hacer auditorías operativas, nos sirven auditorías de cumplimiento, auditorías forenses, auditorías de TIC, todo eso sí nos sirve, este marco técnico nos sirve para cualquier tipo de auditoría. En el sector público boliviano se tienen las normas de auditoría especial, ahora se llaman normas de auditoría de cumplimiento, ya, pero a nivel internacional se llaman de cumplimiento. Cumplimiento. Ya, normas de cumplimiento. Ya, como normas para normas de auditoría de cumplimiento. Ya, en estas normas, en este tipo de auditorías en el sector público, se pueden establecer 4 tipos de indicios de responsabilidad. Responsabilidad penal, civil, administrativa y ejecutiva. Y cuando estamos en el campo, lo más cercano a lo que es la auditoría forense son las normas, estas normas. Ya, y cuando estamos en el campo de la responsabilidad penal y civil, se lo puede relacionar con la auditoría forense. Prácticamente es auditoría forense. Entonces, ¿qué quiere decir? Que no tenemos una norma para hacer auditoría forense exclusivamente,
pero sí hay a nivel público, hay una norma que está íntimamente relacionada a la identificación de responsabilidad penal, que es lo más cercano a la auditoría forense, en pocas palabras es igual. Ya, después, porque estamos frente a delitos de corrupción, apropiación ilegal de activos, por tanto, esta norma es la más cercana a la auditoría forense. Entonces, lo que vamos a aprender de la auditoría forense en versión pública puede ser aplicado al sector privado, pero también considerando la normativa que deberíamos hacer referencia. ¿Qué quiere decir? Que aquí en la norma de auditoría gubernamental nos enseña ciertas cosas que nos sirven para hacer auditoría forense. ¿Y eso puede ser aplicado al sector privado igual? Sí, en lo técnico, pero ya señalando normas, no. Ahí que tenemos en el sector privado también se debería hacer auditoría forense, porque la auditoría forense es una realidad, existe, se va haciendo todo el tiempo en todo el mundo, solo que nos vence el fraude a la auditoría. Al revés, tendría que ser que los controles deberían vencerle a la corrupción, al fraude. En el campo privado también se debería tener una norma, porque no es solamente privilegio del sector público, o es que fraude se da solamente al sector público, no. Entonces hay también normas para el sector privado, pero no existe una norma específica también en el sector privado para hacer auditoría forense. Entonces, se tienen las normas internacionales de encargo de aseguramiento. Dentro de las normas, del grupo de normas que se tiene, hay 5, en el manual de cuentas hay 5 grupos de normas. Y dentro de esos 5 grupos de normas, es la más cercana a la auditoría forense, es también lo que llamamos las normas internacionales de encargo de aseguramiento NIEA 3000. Esa es la más cercana para poder aplicar auditoría forense en el sector privado. Ahora, yo no los puedo dar 100% de seguridad. Ustedes pregunten a sus docentes, a los X-Men de auditoría financiera, a los capos del privado. Yo trabajo en el sector público y sí, esta norma, cuando estamos hablando con responsabilidad penal y civil, es forense, auditoría forense. La verdadera auditoría forense. Ahora, es cierto, yo no he aplicado esta norma, yo no he trabajado con esta norma. Ya, entonces, ¿y para qué es esta norma? Es para hacer auditorías con objetivos específicos. ¿Qué quiere decir? Que esta norma, la NIEA 3000, podemos aplicar auditoría operativa, auditoría, a algunos tipos de auditoría, TIC, no sé, auditoría forense, algunas auditorías que tienen objetivos específicos. Es la norma que se podría adecuar a la auditoría forense. ¿Qué es lo malo de esta norma? Esta norma tiene mucha visión externa y tiene bastante visión de auditoría financiera. Es decir, está sesgado en su metodología, en su técnica, a la auditoría financiera y a la auditoría externa. y a nivel público tiene más visión de auditoría interna y de auditoría gubernamental, sector público. Pero ambos deberían ser lo mismo. ¿Qué quiere decir? Que esta metodología en versión pública, nos deberíamos compatibilizarlo con esta metodología y se puede hacer auditoría en ambos escenarios. Ya, pero en un escenario voy a utilizar normas de auditoría de cumplimiento y en otro escenario no lo he utilizado, no les puedo engañar, no he hecho yo una auditoría forense en el sector privado, pero la única norma que encaja para hacer auditoría forense es la norma internacional de encargos de aseguramiento. Ya pregúntenle a sus docentes, disimuladamente, el licenciado Callar se ha preguntado, no, pregúntenle a los capos, a los X-Men de auditoría financiera, con qué normas se hace auditoría operativa y auditoría forense, disimuladamente, ¿no? Si no van a decir que el auditor forense está preguntando, el docente de auditoría forense. Y ahora sí, seguimos viendo las normas relacionadas con auditoría forense. Primero hemos dicho que no existe una norma específica para hacer auditoría forense. Ya no existe. ¿Ya? Y si alguien me lo busca, 20 puntos le doy. 20 puntos les regalo. Si alguien me trae una norma técnica de auditoría para hacer auditoría forense. Ya entonces hay normas que están relacionadas para hacer auditoría forense. Ya normas que sí nos permiten hacer. Ya, aquí tenemos
normas técnicas, vamos a ver esas normas técnicas que están relacionadas a la auditoría forense, que no son, son exclusivamente para hacer auditoría forense. Y ahí entonces en el sector público, primero vamos a ver en el sector público. En el sector público tenemos la norma de auditoría especial. Y vamos a hacer un resumen, ¿ya? Vamos a bajar esto y les quiero explicar, pero ojo que vamos a entrar a explicar después. Ahora son temas generales. Yo solamente voy a señalar, pero les quiero ya ir apuntando ciertas cosas. Ya quiero irles apuntando ciertas cosas. Esperen un cacho, lo podemos borrar. Ya, vamos a seguir, porque yo les doy dicto de diapositiva y es más complicado para ustedes. Ya, entonces aquí vamos a tener, primero, a ver, para el sector público. En el sector público. Entonces, tenemos el sector público. Tuviéramos, entonces no existe, hemos dicho ya que no existe una norma específica, pero hay sí normas relacionadas. Cuando vamos a la parte técnica tenemos normas técnicas relacionadas a la auditoría forense. Tenemos una norma, tenemos varias normas que nos sirven para hacer auditoría con índice de responsabilidad. Ya, la primera norma son las normas de auditoría gubernamental para hacer auditorías de cumplimiento. No lo he leído, recién han cambiado las normas de auditoría de cumplimiento, pero no han debido cambiar mucho. No sé si quieren les doy ya, pero vamos a pasar en los siguientes cursos. Ya no, entonces, no, ahora no vamos a ver todas las normas. Vamos a ver técnico y vamos a ver la legal. Y vamos a ver por otro lado la legal. Y ahí vamos a tratar de hacer un resumen, una introducción a todo lo que tenemos que saber, ya más o menos, las normas que están relacionadas. Estas normas de auditoría, las normas que se están elaborando desde hace 20 a 30 años, ya son más normas generales. Son normas genéricas, no te dicen el cómo hacer. Entonces, en versión gubernamental te dice, te da ciertas normas, pasos genéricos que deberías hacer en una auditoría. A eso se dedica las normas de auditoría gubernamental. Son los pasos grandes o genéricos que se deberían hacer dentro de una auditoría. ¿Y cuáles son esos pasos grandes genéricos? Ya, primero una auditoría se debería planificar. Después una auditoría debería evaluarse su control interno. Evaluar su control interno. Creo que están haciendo un poco de variantes la Contraloría. Ya, entonces, ¿qué es lo que hace la Contraloría? Es adecuar un poco las normas internacionales a versión boliviana. Pero esta versión no está alejado de las normas internacionales. En pocas palabras, es una adecuación de la norma internacional. Después hacemos supervisión, nos habla de estas etapas de la supervisión, que todo el tiempo tenemos que ir revisando. Después habla de la evidencia, y después habla de la comunicación de resultados. Comunicación de los resultados. Comunicación de resultados. De un proceso de aclaración. Esa es la gran diferencia. Ya, un proceso de aclaración habla de costo-beneficio, y habla de retiro de la auditoría. Entonces, vean que nos enseñan a hacer auditoría con responsabilidad, es decir, con indicios de responsabilidad. Y eso es auditoría forense. Esta metodología sí podemos adecuarlo, usarlo en el sector privado, sí. Hay que adecuar la norma técnica a esta metodología, sí. Entonces, esta tiene una característica, ya todas las auditorías hacen hasta aquí. Es lo mismo hacer auditoría. Pero ojo, que tiene sus variantes, sus diferencias,
por cada tipo de auditoría. Y las otras 3 etapas o 3 procedimientos para hacer auditoría, ya es para hacer con índice de responsabilidad. Proceso de aclaración, costo-beneficio, retiro de la auditoría. Esto te enseña toda una metodología, cómo puedes hacer. ¿Y eso se puede aplicar en el sector privado? Sí, se puede aplicar. Hay que adecuarlo, pero ojo, que no hay que mencionar la norma. No hay que mencionar. Entonces, la norma nos dice los pasos genéricos que debemos hacer en una auditoría. Por eso es que esto es lo más cercano a una auditoría forense. Si vamos en versión privada, no tienen mucho este enfoque, ni el contenido. Ya, pero adicionalmente a esta norma, en versión pública, sacan varios instrumentos más adicionales. Ya, y uno de esos instrumentos que sacan primero en 1995, ¿están de acuerdo? Pues no, 2005. ¿Ya por qué me acuerdo? Porque la norma es muy similar a los modelos que yo hacía auditorías ya con indicios de responsabilidad civil y penal. Por eso es que me acuerdo. Mis primeros informes han salido en 2004. Ya, el 2004 y el 2005, 2006, el 2005 han sacado una guía para hacer informes, guía para la elaboración de informes. Y parte de esta guía, parte de una de estas guías que está abrogado, a la fecha de hoy está abrogado, te enseñaban a hacer auditoría, te enseñaban a hacer informes con indicios de responsabilidad penal. Informes con indicios de responsabilidad penal. Listo. Entonces, vean que tenemos una norma genérica y después en versión gubernamental hay hasta una guía que te enseña qué debería contener un informe con indicios de responsabilidad. ¿Y esto qué es? Esto es auditoría forense. Esto es 100% auditoría forense. Entonces, esta metodología que es buena nomás, es técnica, esta metodología sí sirve para utilizar. Ya en el fondo sirve para hacer auditoría forense, pero no dice la norma que se ha creado para hacer auditoría forense. Dice que se ha creado para determinar indicios de responsabilidad civil, administrativa, ejecutiva y penal. Entonces, cuando hacemos penal, estamos frente a la auditoría forense, pero además, si queremos ir más allá, hasta civil, hasta el informe con indicios de responsabilidad civil es forense. Ya, y hasta les puedo decir, hasta las administrativas es también parte del forense. Pero no quiero ya confundir, yo quiero hacer algo más sencillo, no los daré, no, solamente que quede señalado eso, no quiero confundirles. Vamos a ver que en la revista, los auditores forenses que hacen auditoría forense hacen lo que les estoy diciendo, porque yo también hago lo mismo. No sé si se los pongo nomás, se los pondré nomás ya. A ver, ya, se lo pondré, indicios de responsabilidad también civil y administrativo. Civil, porque casi van relacionados. El daño económico, normalmente los delitos van acompañados, el fraude, la corrupción van acompañados de daño económico. Y a todo eso también se llama auditoría forense. Ya, pero muchos de los autores pueden decir que no es auditoría forense, falso, que yo practico hace varios años, desde el 2004 yo hago estas auditorías. Y entonces sí son auditorías forenses. Ya, y vamos a ver que lo que digo, dicen los auditores expertos en auditoría forense, lo dicen en la revista. Eso vamos a ver en el tema número 4. Ya, y además han sacado varios instrumentos técnicos. Esto se ha abrogado y después ha salido otros instrumentos. Ya han salido otros instrumentos, como cuáles. Primero ha salido un procedimiento nuevamente para informes con responsabilidad. Después del procedimiento ha salido un reglamento, igual, un reglamento.
ambos han salido de forma posterior y los dos primeros ya están abrogados. Pero aunque estén abrogados, yo los utilizo. Yo los sigo utilizando porque te enseñaban a hacer auditoría forense. Entonces sigo trabajando con estos y además ha salido después, además hay otro para hacer informes circunstanciados. Ya, informes circunstanciados. Ya, hacer auditoría propiamente dicho es con esta norma. Y hacer una auditoría en versión rápida, porque un proceso de auditoría puede tardar 1 año, 2 años, 3 años, 4 años. Pero con esta versión que han sacado en versión corta, se llama informe circunstanciado y este es un camino corto para hacer auditoría forense. Esto es un camino corto para hacer auditoría, es para sacar informes ya son indicios de responsabilidad penal. Ya no se llama, son informes también. Son informes con indicios de responsabilidad penal y ¿para qué es? Para hacer auditoría forense, pero en versión corta, en camino corto. Entonces, toda esta metodología pública se puede aplicar al sector privado, sí, es 100% aplicable. Técnicamente sí es aplicable. Ya lo digo yo porque sí se puede. Y además, les he dicho, jóvenes, no solamente enseño teoría, enseño experiencia. Y todos los días estoy con esto, es todos los días mi trabajo. Y ahí ya les voy a ir comentando de varios trabajos, vamos a ir viendo en la parte práctica. Y otros trabajos que están en camino, en proyecto. Ya entonces también nos enseñan. Entonces vean que en versión pública nos van, tenemos normas que están muy relacionadas a la auditoría forense. Es prácticamente auditoría forense. Entonces esa metodología sí nos puede servir. Lo que hay que hacer es adecuar toda esta metodología al sector privado, sí, pero con una condición. No sé si lo hacemos la legal en otra diapositiva, lo hacemos la legal en otra diapositiva. Ya, porque hay más que explicar. Yo les doy una diapositiva y listo, pero mejor así, escribiendo, es como si fuera pizarra. Y si quieren más grande también podríamos quitarlo esto y versión más grande. Ya, la legal lo vamos a ver, entonces todo esto lo vamos a ver la legal en otra. Todo esto se puede adecuar a la versión privada, sí. Es decir, esto que aprendemos en el sector público, sí podemos adecuar y además es técnicamente sirve para hacer para hacer auditorías en el sector privado. ¿No? Esta línea, el lleno, línea y aumentamos el color, el grosor. Y entonces esto puede ser adecuado, aplicado, puede ser adecuado al sector privado. Se puede adecuar al sector privado. Ya, pero para adecuar todo esto al sector privado tenemos que adecuarlo más la NIEA 3000. Entonces, tenemos que adecuarlo, toda esa metodología que les estoy hablando, toda esa metodología tenemos que adecuarlo. Esta metodología lo tenemos que adecuar más la NIEA 3000. Cuando hacemos los informes con indicios de responsabilidad en el sector privado forense, tenemos que utilizar la NIEA 3000, pero también podemos componentes de esta metodología de trabajar, de cómo organizar, el contenido de los informes lo podemos adecuar. Lo que les he dicho, esto por ejemplo tiene más contenido de auditoría financiera, pero esto tiene más contenido de otros tipos de auditoría. Entonces, la mezcla de ambos podemos tener una buena metodología para hacer auditoría forense en el sector privado. Entonces, esta metodología hay que irlos adecuando al sector público, privado. Ahora, en lo que respecta a la norma legal, primero vamos a revisar el sector público. En el sector público tenemos
Resulta que, no sé si les hago esta introducción, ya, para hacer auditoría forense, deberíamos saber, que nos decía en el perfil del auditor, deberíamos saber un poco del proceso legal. Etapas del proceso, no está preparado así. Y yo también tendría que preparar a veces del proceso penal. Ya, ya bueno, no soy docente de derecho, pero cuando hablamos de estas etapas, se habla más o menos de 3 etapas. Ya, pero no sé, vamos a tener un tema también para esto, vamos a tener. Ya hablamos más o menos de una etapa eh, investigativa, de acuerdo, pero hay 3 etapas técnicas en derecho, pero es una etapa investigativa y después viene una etapa de juicio. Ya, pero hay 3 etapas. Dentro de la investigativa se desglosa en 2 etapas y después vamos al juicio. Ya, entonces hay 2 etapas. 3 etapas en el fondo hay. Ya, pero esto vamos a ver, como os he dicho, estoy haciendo un resumen nada más de lo que vamos a ver. Ya, porque si no, les doy el resumen, ya hemos visto toda la teoría y entramos a hacer práctica. No, vamos a entrar a ver estas etapas del proceso penal. Quisiera explicarles un poquito mejor. Ya, esto hay que conocer cómo funcionan los juicios en materia penal. En materia penal. Cuando hablamos de una etapa investigativa, es el Ministerio Público. Y después del Ministerio Público pasa al juez para sancionar. Y ahí se determina si ha habido fraude o no ha habido fraude. Si ha habido corrupción o no ha habido corrupción. Por eso es importante saber eso. Entonces tenemos que conocer un poquito de derecho en materia penal. ¿Ya? Y estas etapas, esto está en el Código Penal boliviano. Y entonces, esto está en el Código Penal boliviano. Entonces, tenemos que, y en el Código Penal está 2 partes. Una parte de delitos y una parte de cómo es el procedimiento penal. ¿Ya? Todas las materias de materia de derecho tienen una materia adjetiva, una parte adjetiva, que son los derechos de las personas, y tiene otra parte procedimental. Hasta los abogados creo que trabajan a veces, hay ciertas cosas que son mejores que los propios auditores. Nosotros tenemos normas de auditoría gubernamental, pero no tenemos procedimiento cómo hacer auditoría gubernamental o cómo hacer procedimiento de hacer auditoría forense, no lo tenemos. Pero en tema de derecho ha habido una parte adjetiva de derechos y una parte procedimental. Ya, entonces, ¿qué es lo que tenemos que ver aquí? El Código Penal boliviano. Ya, además que deberíamos ver del Código Penal boliviano, hay una ley controvertida que se ha hecho. Además, tenemos la ley 004, la ley número 004 de lucha contra la corrupción. Y entonces, en esto deberíamos saber, deberíamos como auditores saber, deberíamos saber en esta parte un poco de técnicas de investigación, qué técnicas son válidas y no válidas, que son muy similares a lo que es la auditoría. Es decir, las técnicas que hemos aprendido para hacer auditoría financiera, esas mismas técnicas sirven para hacer auditoría forense, pero hay que ser genios para demostrar. Hay que saber utilizar esas técnicas. Es decir, que tenemos que manejar bien técnicas de investigación o técnicas de auditoría. El Código Penal, ahí están enunciadas los delitos de corrupción. Ya hay delitos para versión pública y privada. Delitos para el sector público y también hay para el privado. Lo malo, ya para el sector público hay varios delitos, como 50 delitos, que están muy relacionados a lo que es la corrupción. Y la corrupción, ese tipo de fraude, se lo ha hecho más, se lo ha definido más producto del sector público. Y aquí, digamos, tenemos unos 40 delitos
delitos relacionados a la corrupción. Cuando estamos hablando en sector privado, en sector privado es más difícil hacer auditoría forense. Ahí debemos tener, no sé, 4, 5 delitos para ver cosas relacionadas a fraude, más que todo fraude. Sector privado se llamaría más fraude y en sector público se llamaría más corrupción. Pero ojo, no es absoluto. Se ha creado con ese fin, pero yo no quiero crear todavía conceptos. Ya tal vez en mi libro, no sé cuándo terminaré, sí en el sector privado más se va a llamar fraude y en el sector público más se va a llamar corrupción. Pues hay delitos, pero hay pocos delitos. Ya, la ley de lucha contra la corrupción también tenemos que saber porque es una ley que te dice cómo el Estado boliviano va a combatir contra la corrupción. Ya, por eso les he dicho, en el sector público más se ve la corrupción. Pero además de esto, hay un plan de corrupción, hay un plan de lucha contra la corrupción y no vamos a llevar muchas cosas contra la corrupción. Lo que no me acuerdo, hay un plan contra la corrupción y hay otras leyes contra la corrupción. Y hay otros delitos que están diseminados en varias normas tributarias, aduaneras, del sistema financiero. Hay otros también que hay que irlos buscando. Entonces, para hacer auditoría forense tenemos que saber parte de estas normas. Ya no sé si el plan de lucha contra la corrupción, no acuerdo si está derogado. No me acuerdo, creo que lo han derogado. Ya los conflictos del año pasado ha sido por este plan. Justo de este plan han querido crear una norma para luchar a nombre de la corrupción, pero para hacer persecución política. Y era muy peligroso porque no respetaban ciertos derechos. Hay que combatir la corrupción. Sí, estoy de acuerdo, ese plan de lucha contra la corrupción debería quedarse. Lo malo es que a través de las leyes, de otras leyes contra la corrupción, estaban vulnerando los derechos de la ciudadanía, hasta de los comerciantes. Yo estoy de acuerdo, luchemos contra la corrupción. Pero eso es todo una clase o varias horas que podría explicar sobre ese plan de lucha contra la corrupción y cuál era el contenido de ese plan de lucha contra la corrupción, cuál era el objetivo. Ya, entonces hay muchas cosas para leer. Si puedo, los voy a mandar esas leyes. Ya, entonces, con esto más o menos, con las normas técnicas y más las normas legales, sí podemos hacer auditoría forense. Ahora sí, hasta aquí, con todo esto hacemos auditoría forense en el sector público. Ya. Parte de estas normas lo vamos a ver en los siguientes temas. Solamente ahora nos estamos enmarcando el marco normativo técnico y legal que tenemos que saber para hacer la auditoría forense. Ya, si tienen alguna pregunta, me lo hacen. Y ahora sí, sector privado. Sector privado, vamos a ir al sector privado. Ya, en el sector privado, norma técnica, ¿qué tenemos? ¿Qué norma técnica tenemos? No hay una norma específica. Ya, ¿qué tenemos en el sector privado? Esto ustedes tienen que dominar, ustedes son más capos que mí. Ustedes pasan 7 auditorías y yo solamente paso 2 auditorías. Ya, cuando he estudiado también he pasado yo 2 o 3 auditorías. Ya, en el sector privado, ya, ahora estuviéramos en el sector privado. En el sector privado, ¿qué norma tenemos a nivel? Tenemos la norma de auditoría, la norma, perdón. Primero tenemos una norma, ¿ya? Ya, primero tenemos una norma. Ya, una norma que es la norma de auditoría, pero esa no es para hacer auditoría forense. Ya, cuidado que estén confundiéndose y digan con la norma de auditoría 1, sí, NA.
con la NA1. Cuidado que estén diciendo que se hace. Ya, esta es una norma. ¿Qué normas tenemos para hacer auditoría en el sector privado? La NA1 y las demás están abrogadas, que es norma para hacer auditoría financiera. Financiera. Ya, y esa norma no sirve. No sirve. Entonces, ¿qué nos queda? Con una resolución del 2017, en el 2017, implícitamente en Bolivia, con una resolución del 2017, resolución del 2017 del Consejo Técnico Nacional de Auditoría y Contabilidad, Consejo Técnico Nacional de Auditoría y Contabilidad, CETENAC, se han puesto en vigencia implícitamente todo el manual de normas. Y revísenlo, se ha puesto en vigencia 5 tipos de normas. Ya, y esto ya parece clase de auditoría financiera, ¿no? Y yo no dicto auditoría financiera. Yo les he dicho, yo les voy a enseñar a hacer auditoría forense. Cada quien tiene que enseñar a hacer. Entonces hay 5 grupos de normas. Se aprueban las normas, el manual de normas internacionales. Y hay normas de calidad. Pues hay normas internacionales de auditoría. Y esas son para hacer auditorías financieras. Después hay otro grupo que normas internacionales de revisión. No sé, pero a ver, NIR, normas internacionales de encargos de revisión. Sí, encargos de revisión creo que es. NIR. Ya. Después tenemos revisión. Después tenemos otro grupito que se aprueba implícitamente con el 2017. Todas las normas a nivel internacional están vigentes en Bolivia. Ya, y tenemos la normas internacionales de encargos de aseguramiento. Cargos de aseguramiento. Y por último tenemos las normas internacionales de servicios relacionados. Entonces, alguna norma nos tiene que servir, ¿no? Algo tenemos que sacar. De la norma internacional de auditoría, sí, lo metodológico no sirve, Pero de la norma que nos puede servir, porque tiene que haber, no puede existir en el mundo que solamente se hace auditoría financiera. Eso es falso, ¿no? Porque hacen los auditores, no sé si harán o no harán, pero tienen que hacer, pues, ¿no? Tienen que hacer porque si yo estoy trabajando en el sector privado y me encuentro con... Entonces, al final la que tenemos que aplicar es, la que tendríamos que mencionar es la norma de encargos de asesoramiento que son con objetivos específicos. Esto sería para hacer auditoría forense. Ya, pero no los puedo dar al 100% de seguridad. Con alguna norma tienes que hacer y la única norma, objetivo específico, la NIA 3000. Pero esta norma tiene, les he dicho, tiene mucho enfoque, tiene enfoque externo, enfoque financiero. ¿Qué quiere decir? Que de la norma de auditoría financiera se ha adecuado para este tipo de auditorías. Se ha hecho una adecuación para hacer este otro tipo de auditorías. Y cuando hablamos de encargos de aseguramiento, significa de auditorías. Entonces, diferentes a los de auditoría financiera y auditorías de revisiones. Entonces, estas normas se crean porque son diferentes a las normas, pero su base metodológica y técnica son las normas internacionales de auditoría. Entonces, tarea tienen que leer esta norma. Tienen que leer y hacer su resumen y me van a contar. Ya yo no sé si les voy a exponer esta norma. Ya, pero ustedes léanlo.
Léanlo, si se comprometen todos a leer, lo vamos a analizar junto conmigo y lo podemos analizar en otra clase. Ya, pero les enseño en versión pública, igual es aplicable. Igual se puede ir adecuando, les he dicho adecuación, más el público, más la NIA 3000. Y en cuanto a al tema penal es prácticamente lo mismo. Las normas legales se lo hacen para todos los ciudadanos de nuestro país, ¿ya? Sector privado. Entonces, cuando estamos en el sector privado Bolivia, igual tenemos que conocer esas etapas del proceso penal. El Código Penal boliviano, lucha contra la corrupción. Estas normas ya no nos sirven mucho en el tema privado. Ya no nos sirven mucho en el tema privado porque esto es más para el sector público. Entonces, si quieren, esto es más para el sector público. Esto es más para el sector público. Con todo eso, hacemos auditoría forense en el sector privado, y esto es más para el sector público. Público. Así que todo eso tenemos que saber para hacer auditoría forense. Ya ese es nuestro marco. Ya tal vez un último comentario. Antes de pasar, deberíamos ver este tema. Si tienen alguna pregunta, hágamelo. ¿Ya? Quiero hacerles un resumen más antes de pasar esto, porque no creo que veamos la norma. Ya, hemos dicho que hay una norma que habla sobre fraude y es la NIA 2240. Perdón, la NIA. Esa NIA 240, NIA, y además hay otras normas, ahorita les voy a hablar, otras normas. Aquí pongamos entonces otras normas. Otras normas sobre fraude. Otras normas sobre fraude. O no sé, normas técnicas y otros instrumentos legales o técnicos. Ya, otras normas, ahí tenemos, por ejemplo, tenemos la NIA 240. NIA-240, ¿qué hora es? Ya. Querer hacer auditoría forense con solamente conocer esta auditoría es un error. La NIA 240 no es para hacer auditoría forense. Sí te dan algunos instrumentos para hacer auditoría forense, sí, pero no es una norma para hacer. Y todos piensan que leyendo la NIA 240 tú eres auditor forense. Falso. Nada que ver. Esta norma esta norma nos dice una cosa muy interesante. Varias cosas interesantes que hoy día les voy a resumir. Ya no vamos a llevar, tienen que leer ustedes. Háganse un resumen. Si yo les digo, vamos a hacer tarea y vamos a subir al Teams, vamos a subir. ¿Ya? Pero yo quiero cambiar de metodología, que ustedes pongan esfuerzo por su voluntad y aprendan por su voluntad. Porque el docente no les va a leer todo. Ya, entonces, esta NIA 240 trata sobre el fraude. Les voy a resumir, ¿ya? Sobre el fraude en la auditoría de estados financieros. Estados financieros. ¿Qué quiere decir esto? En conclusión, ahora vamos a hacer una metodología de que vamos a sacar una conclusión. Ya aquí vamos a hacer una conclusión. Que cuando hacemos cualquier tipo de auditoría, ¿qué nos dice? Que cuando hacemos auditoría financiera podemos encontrar fraude. ¿Ya? O si no, cuando hacemos auditoría financiera, hacemos operativa, hacemos
ambiental, hacemos audit TIC, audit de proyectos de inversión pública, Cuando hacemos cualquier tipo de auditoría, podemos estar frente, además, podemos encontrar, dice, podemos estar todo el tiempo frente a ¿qué? Al fraude. Eso dice esa norma. Y el auditor tiene que estar preparado para hacer. ¿Qué quiere decir? Que no solamente que el conocimiento de la auditoría forense es para los auditores forenses, sino que todos los auditores deberíamos saber sobre el fraude y sobre la auditoría forense. Ya, en conclusión, te da a entender que en cualquier momento deberíamos identificar fraude. En una auditoría financiera, ¿sí se puede identificar fraude? Sí, pero se lo hace conjuntamente, no. Se lo separa y después viene la auditoría forense. Entonces, podemos encontrar fraude en cualquiera de estas auditorías, pero después se lo separa y se hace una auditoría forense. Eso es muy diferente. Entonces, ¿todo el tiempo podemos estar frente al fraude? Sí. En cualquier tipo de auditoría, sí. ¿Hacemos un ambiental? ¿Hay fraude? Sí. Pero cuando ya encontramos fraude, tenemos que ya planificar una auditoría. Lo que tenemos que planificar otra auditoría, pero que se va a llamar auditoría forense. Ya, es más, los primeros indicios de fraude y de corrupción deberían salir de las auditorías financieras. De ahí deberían nacer. Los primeros indicios de fraude deberían salir, pero en la revista vamos a ver que no se cumple así. Algo estamos fallando los auditores. Esta niña nos dice que debemos estar preparados frente al fraude, pero en versión realidad, en versión estadísticas, en las estadísticas, el fraude se determina en la auditoría financiera, no sé, más o menos un 7% de los casos. Creo que es menos todavía, 3%. Entonces, ¿qué nos llama a la reflexión? Que algo estamos haciendo mal. Los auditores no estamos preparando para encontrar fraudes. No estamos preparados, pero deberíamos estar preparados. Ahora sí, hay muchas cosas que les puedo comentar sobre esta norma. Y un poquito vamos a hacer corte y vamos a ir a la revista que ya les he dado para que ustedes lean un texto. Y el título decía la auditoría forense, más que una especialidad, una misión. ¿Listo? Esto tiene un contenido para mí súper, una misión. Decir esto, que es cierto, la auditoría forense es una especialidad, y así lo dice el concepto, ¿no? Pero dice, es una misión, ¿de quién? Una misión de los auditores. Así que todos los auditores estamos obligados a prepararnos, y ustedes se están preparando para el futuro. Ustedes están preparándose al futuro. O sea, este título es bellísimo. ¿Qué quiere decir? Este título hace referencia a esto. Este título hace referencia, ¿dónde está para hacer mover? Este título hace referencia en pocas palabras a esto. Que el auditor tiene que estar preparado para identificar el fraude. Es decir, ambas cosas dicen lo mismo. Lo dice un auditor, es muy bueno este señor, este auditor, tiene varias certificaciones, su título es buenísimo, solo que para el que hace este título, dice, solamente habla del fraude financiero, pero ustedes ahora van a salir más capos que este señor, que este auditor. ¿Solamente hay fraude financiero? No, hay fraude financiero, fraude en apropiación y fraude en corrupción.
Es que lo que pasa es que él también tiene una mentalidad financiera solamente. Por eso es que en el contenido de todo el año ustedes van a ver más que un diplomado y más que cualquier libro, que varios libros, para hacer auditoría forense. Ustedes entonces tienen que estar preparados para esto. Y por lo menos van a aprender los delitos, ya van a pensar como auditores forenses. Eso sí les garantizo que cuando estén en septiembre, octubre, noviembre, sí ya van a pensar como auditores forenses. Les voy a hacer una apuesta, o les voy a demostrar que sí ya van a pensar así, porque vamos a pasar clases. Bueno, por lo menos para los que pasan clases, para los que no, bueno, esos van a estudiar para aprobar la materia. Ya, hay una cosa interesante que nos habla, pero no es el creador, la NIA, que nos habla del triángulo del fraude. Estos aspectos, es decir, la NIA 240, hemos hecho un corte a esto, ¿no? La NIA 240 nos dice que hay dos tipos de ESORes. En los estados financieros salen dos tipos de ESORes. ¿Ya? Sí, vamos a estar frente a dos tipos de ESORes, o perdón, de incorrecciones ya. La norma maneja ciertos términos técnicos. Incorrecciones. Ya, incorrecciones materiales. Dice, no, cualquier cosa. Nosotros tenemos que cazar elefantes, no hormigas, ¿no? Incorrecciones materiales. Y cuando habla esa norma de incorrecciones materiales, hay dos tipos, ¿no? Hay dos tipos. Por eso nos habla un poco de fraude, sí. Pero esto es para una auditoría financiera que podemos encontrar fraude, sí. Entonces puede haber incorrecciones materiales debido a ESOR. Y el ESOR no es un acto intencional. Entonces no es fraude. ESOR. El ESOR no es fraude. Esa es la primera diferencia. Entonces, vean que las normas nos dan teoría. Nos dan instrumentos y quienes tienen que aplicar la teoría a la parte práctica somos los auditores. Y además, hay ESORes en los estados financieros, incorrecciones materiales debido a ESOR o debidos a irregularidades, creo que dice, ¿no? ESOR y irregularidades. Dice eso. Y las irregularidades son actos intencionales y eso es fraude. ¿Qué quiere decir? Que en cualquier momento el auditor puede detectar fraude. Es más, en la auditoría financiera se debería detectar los hechos fraudulentos. Deberíamos tener esa capacidad y para eso deberíamos prepararnos. No solamente estados financieros, contabilidad debe haber, no, estar preparados. Y hay otra cosa más linda que además aporta en esto, que no son los creadores de ellos, hablan del triángulo del fraude. Ya no os voy a volver a hablar más, tal vez. Ya, como les digo, no les voy a repetir aquí teoría de memoria, todo eso. Aquí hablar de la oportunidad es un elemento importante para que se cometa fraude. Cuando les muestre la revista, todo esto van a ver plasmado en resultados. Oportunidad. Ya, yo lo llamo factores. Estos factores pueden estar presentes en los estados financieros y hay que tomarlos en cuenta. Son alertas para identificar qué fraude. Nos está enseñando que pueden haber factores en los estados financieros o en las entidades que nos pueden estar conduciendo al fraude y eso hay que saberlo trabajar, hay que saberlo relacionar, hay que saberlo manejar en sus instrumentos. Ya, entonces nos habla de oportunidades y estas oportunidades lo haremos conceptualmente si quieren, no sé, aquí vamos a hacer conceptitos, oportunidades. Normalmente las oportunidades es cuando las personas dentro de la organización ven una oportunidad para cometer fraudes y normalmente esto se debe a debilidad de los controles, carencia de los controles y podemos sacar varios factores. Ya como les digo, no vamos a revisar mucho, ustedes deberían revisar la NIA 240 y ustedes me hacen preguntas y yo me explayo en las preguntas. Pero les he dicho, el aprendizaje es de ustedes, parte del docente, 95% de ustedes.
Entonces, la mayor parte, les voy a hablar de un poco de estadísticas, la mayor parte de los fraudes se cometen por debilidades del control interno, de los controles. Por eso es que importante, ha nacido en 1992, COSO 1, ha nacido. Vean cómo estás relacionado, entonces, el auditor tiene que ser capo también en controles o no. Y eso ustedes han llevado en auditoría interna. Otro de los componentes, elementos de este triángulo de fraude, habla de la oportunidad, racionalidad y la presión. Oportunidad, causa o motivo, también puede ser presión y racionalización. Ya no le doy mucho presión sí. En presión puede, y es cierto, ya estos factores son factores estos. Estos factores en las estadísticas se han demostrado que son elementos o factores que al auditor le alertan que sí puede haber fraude. Por ejemplo, presión de rentabilidad, presión de deudas, presión de vicios, presión de mujeres. Hay hombres que están viciosos, ¿no? Con el alcohol, con, no sé, con estupefacientes, con mujeres. Entonces son factores que pueden estar presentes dentro de una organización y que nos pueden conllevar a un fraude. Entonces nos está dando ciertos elementos que el auditor tiene que estar alerta en todo momento. Y esos llamamos factores, factores que pueden contribuirnos al fraude. Y la racionalización es la justificación, no existe justificación. Pero dice la teoría, es la justificación del delincuente. La justificación del delincuente. Ya al final el delincuente, pero después de un proceso legal. Ya, entonces, es la justificación del delincuente para decir, yo gano muy poco y por eso que me apropio de dinero. Entonces, pero desde mi punto de vista, no puede haber una causa para cometer fraude, no debería haber. Entonces nos enseñan también esas cositas, ¿no? Y otras cosas más nos enseñan dentro de una auditoría forense, pero dentro de una auditoría financiera. Y aquí vamos a decir este triángulo. Y hoy en día hablan de otro elemento más del prisma, del fraude, ¿no? Pero eso es teoría también. Pero lo importante es saber esta teoría, saberlo aplicar. Eso es lo importante. Nos sirve la teoría, sí, y el otro elemento, la racionalización. Ya eso tenían que haber visto en la lectura de la racionalización. La justificación, no puede haber justificación desde mi punto de vista para ningún fraude. Ya eso será para ellos, pero no es. Entonces, la oportunidad son aquellos factores, normalmente se dan por debilidades del control. La presión son factores también que pueden estar presentes dentro de los estados financieros y dentro de una entidad que nos pueden llevar al fraude. Entonces, eso hay que saberlos elaborar, saberlos analizar, ¿ya? ¿Y para qué? Para que como auditores, podamos hacer más procedimientos relacionados a estos factores. Ya eso es lo fundamental de la NIA 240 y algunos otros procedimientos que desde mi punto de vista no son tan adecuados. Ya no nos alcanza el espacio, no nos alcanza el espacio. Ya además esta NIA nos dan algunos procedimientos, pero que desde mi punto de vista son muy básicos. Por eso, quien diga que con la NIA 240 hace auditoría forense es falso. Ya, entonces estamos en este dibujo y además, ¿qué nos dice? Nos dan como referencia ciertos procedimientos
para identificar fraude. Listo. Ya, pero dentro de esos procedimientos hay un procedimiento, por ejemplo, dice, mediante nota o conversación con la dirección, con la alta dirección, ver, es que hay gran parte de la norma se ha hecho para organizaciones súper grandes. Ya si la alta dirección tiene conocimiento de, les voy a mostrar cómo conocimiento de hechos fraudulentos. Ya, alisten su micrófono, les voy a hacer una pregunta. Hechos fraudulentos. Ya. Alisten su micrófono. Pregunta. Si los que hacen fraude en estados financieros son de la alta dirección y tú como auditor les vas a preguntar, ¿usted tiene conocimiento de hechos fraudulentos? ¿Qué les van a contestar? Ya. Rápido, jóvenes. ¿Y a qué les contestaría? Rápido, rápido, Luis. Los otros no quieren participar. Tú participa, Luis. ¿Cómo? Ya, nuevamente repito la pregunta. Dice, un procedimiento antifraude es preguntar a la alta dirección si ellos tienen conocimiento de hechos fraudulentos. La pregunta es, ¿qué pasa si en esta organización los fraudulentos, los que cometen fraude, son los de la alta dirección? ¿Qué te van a contestar? ¿Hay fraude en esta institución o no hay fraude? Tú les vas a preguntar. ¿Y qué te van a contestar? No, obvio. Listo. Ahora, ¿sirve ese procedimiento? Nos dan varios procedimientos que hay que tomarlos, hay que saberlos aplicar. Nos dan N procedimientos para poder aplicar. En lo personal, preguntarle a la alta dirección, si ha hecho, puede servir o no puede servir. Normalmente a mí nunca me hacen conocer, ni aunque tengan denuncias, no me hacen conocer, que el que menos que se entere es el auditor. Entonces, conclusión, ¿sirve ese procedimiento? No sirve. Ya, entonces nos dan unos procedimientos, yo diría, súper básicos. Esto no puede ser auditoría forense. Básicos. Porque estos son procedimientos básicos para hacer auditoría financiera. Ya, y no son, pues, procedimientos para identificar hechos fraudulentos. Esos son de más alta precisión. No, ahora nos enseña ciertas cosas, la NIA 240, sí, pero la NIA 240 es el apéndice, nos da el concepto de fraude y nos da el triángulo del fraude, un poquito de teoría para lo que es la auditoría forense. Ya, entonces nos dan varios tipos de procedimientos y ustedes léanlo, varios procedimientos hay, pero hay procedimientos que el auditor tiene que saberlos aplicar. Ya, entonces cuando hacemos auditoría forense, estos procedimientos genéricos en auditoría financiera, cuando hacemos auditoría forense, no sé si nos alcanza el tiempo, no nos va a alcanzar el tiempo, auditoría forense, les podría haber mostrado en vivo, ¿ya? Una práctica real. Cuando hacemos auditoría forense, hacemos procedimientos específicos. Ahí cuando estamos frente a una auditoría forense, hacemos procedimientos específicos para identificar procedimientos específicos. Ahora, nos pueden servir esos procedimientos genéricos que nos dicen hacer esto, como alternativa, sí nos pueden servir, pero ya aquí tiene que ser, en auditoría forense son procedimientos específicos. He tenido un caso. Ya les hablaré 2 minutos, porque yo también tengo que ir a trabajar. Caso. Cheque, ya no me acuerdo cómo le llamo pago de cheque o seguro. Seguro, creo ya no, seguros. Pago, apropiación de cheque, pero es. Apropiación de cheque por compensación de un seguro.
Y ahora, no me creen que hago, les voy a mostrar otro día, hoy día no les voy a poder mostrar la auditoría. Ya he encontrado un caso de apropiación de cheque por compensación de seguro. ¿Qué ha dicho la empresa? ¿Qué información me han pasado? La empresa me ha pasado la información, la empresa es que es lo que me ha dicho, que pagaron seguros por $17,000. $17,000. Estaba haciendo yo otra auditoría, estaba haciendo una auditoría de cumplimiento de otra cosa, de un contrato. Y ahí he encontrado una compensación de devolución de seguro y han sacado dinero. O sea, lo que no tenía que sacar dinero, ha salido dinero. Entonces, producto de esta operación, la organización saca dinero, saca un cheque por los $17,000. ¿Ya? Entonces, ¿qué nos dice la NIA 240? Que tienes que estar atento, el auditor tiene que estar preparado para identificar el fraude. Ya, y un caso real estoy hablando. Voy a hablar un minuto. Entonces, ese cheque se han sacado 17,000, como ya tenía más o menos elementos de que esto era ya un acto de corrupción. ¿Qué es lo que he solicitado? ¿Qué solicitarían? ¿Cómo podrían probar? Ya, primer procedimiento. La institución me ha dicho que le han pagado y me han mostrado fotocopias que lo han pagado a la empresa de seguros. Ya, he hecho un procedimiento, le he mandado una confirmación a la empresa de seguros porque yo ya sabía que era ya fraude, esto era apropiación de dinero. He mandado a la empresa, ¿qué procedimiento he hecho? He hecho procedimiento, una circularización a la empresa de seguros. Ellos me han dicho, no hemos recibido, no hemos cobrado nunca ese cheque, no hemos cobrado. Ahora la pregunta era, ¿y quién ha cobrado ese cheque? Porque dice a nombre, así dice toda la información de la compañía. ¿A dónde preguntarían, jóvenes, ustedes? ¿Quién ha cobrado el cheque? ¿Alguna vez han cobrado cheque? Ya, ¿a quién? Está mal tu... Al banco, licenciado. Así, ve que ustedes ya saben, pueden ser auditores forenses. Ya, ¿qué es lo que he preguntado? He pedido fotocopia legalizada del cheque. ¿Y quién creen que había cobrado el cheque? A ver, fotocopia, les daré. El banco me ha mandado a los tercer día, me ha mandado quién ha cobrado el cheque. Y colorín colorado estaba descubierto el fraude. Quien había cobrado el cheque había sido el contador, firmado por el gerente general y firmado por el director general administrativo. Ya, ¿podría ser que el contador los ha mamado a los otros dos? No. Ya, lo que pasa es que quien ha sacado el cheque ha sido el gerente general, porque yo tenía además otras pruebas que él pide la devolución del seguro. Pero ¿a quién lo han hecho figurar? Al contador, y el contador ha sido parte de esa corrupción, y a los tres los he mandado a responsabilidad. El dinero me han devuelto en 15 días, han devuelto el dinero. Ya está, jóvenes, existe la auditoría forense, existe. Ya les he hablado de un casito. Entonces, no hay preguntas, grabaremos y cerramos. Hoy día les he enseñado normas sobre normas, pero les he enseñado solamente, prendan sus cámaras, un minutito, jóvenes, porque me tengo que ir. Ya, el otro día les he enseñado las normas que están relacionadas con la auditoría forense. Vean